Contaban en un colegio qué debía hacerse cuando un chico le pedía a una chica ir juntos al cine. Y cuando, pese a que ella le decía que no aceptaba la invitación, el adolescente insistía e insistía. Una chica le aconsejó con mucha frialdad: dile que tienes novio. Es decir, que el mejor argumento para librarte del acoso cuando eres mujer es decirle a un hombre que eres la posesión de otro. La mujer como un trofeo que nadie puede mancillar. La mujer, no sé, que tiene sentido en la medida en que adorna a su dueño, si es bella o si representa la santidad y la entrega. La mujer cuya caza se celebra en grupo para reafirmación compartida del paso de la niñez al estatus de cazador. ¡Qué valientes! Han existido sociedades en donde las mujeres eran las que tomaban las decisiones sobre su propio cuerpo y sobre su sexualidad, y decidían no ser monógamas. Han existido sociedades donde la convivencia de los cuerpos ha estado menos dominada por la posesión, y no por eso faltaba el cariño ni faltaba el respeto. Han existido sociedades con un enorme cuidado social por la crianza, donde se asumían las responsabilidades compartidas por hombres, por mujeres y también por la comunidad. No manda la biología, por lo mismo que no nos comemos entre nosotros, no abusamos de los niños ni renunciamos al lenguaje. Y claro que estas cosas pasan, pero las vemos como cosas inhumanas. Manda la cultura, no manda la biología. En los campos de concentración existían judíos que asumían gasear a otros judíos para ganar unas semanas de vida. También existían quienes se suicidaban para que no les robaran la humanidad. También existían quienes no aceptaban ninguno de esos dos extremos y negociaban pensando que el mal no iba a ser eterno. Y ahí nos dejó Primo Levi su obra, Si esto es un hombre. Las relaciones entre los hombres y las mujeres están atravesadas por tres heridas que no las vemos porque hemos convivido con ellas desde que aprendemos a hablar. Una herida de clase, entre ricos y pobres, entre empresarios y trabajadores. Una herida de raza, entre blancos y negros, blancos y gitanos, blancos y chinos. Y una herida de género, entre hombres y mujeres. Y claro que eso marca diferencias en nuestras sociedades. No es lo mismo ser payo que ser gitano, ser blanco que ser negro, vivir en las 1000 viviendas de Alicante o en la Moraleja de Madrid. No es lo mismo ser mujer rica y blanca que ser mujer pobre y negra. No es lo mismo ser niño que niña, y no es lo mismo ser un adolescente rico que un adolescente pobre. La hominización nos llevó millones de años. Hace apenas 500 años se metió el capitalismo en nuestras vidas y ganamos un enorme desarrollo, pero cuidado, ardieron en las calderas del progreso millones y millones de seres humanos. Todos nos beneficiamos hoy del progreso, salvo porque medio planeta Tierra está devastado y estamos respirando veneno. Pero nadie, ninguno de nosotros, querríamos haber sido ese combustible barato del progreso. Las mujeres lo han sido. Y las mujeres es verdad que hoy han avanzado en derechos mucho, sobre todo si lo comparamos con los últimos siglos. Y quizá por eso, porque podrían no existir esas diferencias, duelen tanto. La hominización está completada desde hace unos 150.000 años y no cambia nuestro cuerpo. Quizá el desarrollo de la biología nos convierta en otra cosa, pero que tenemos apéndice, un estómago, 2 piernas, 2 ojos y 2 manos, va a estar ahí y va a permanecer. La humanización, sin embargo, la humanización es una tarea pendiente. Pongámonos manos a la obra. Bienvenidas a la frontera desobedientes. Díaz Ayuso propone que un hijo concebido no nacido sea tenido en cuenta como un miembro de la familia. Que el concebido no nacido sea considerado como un miembro más de la unidad familiar, de manera que se tenga en cuenta para expedir el título de familia numerosa o solicitar plaza escolar. La propuesta ha dejado muchas dudas entre la población. ¿Cuenta a partir del coito o hay que esperar al predictor? ¿Las pajas cuentan para familia numerosa? ¿Podría alguien retirarle el micro? Seguiremos informando. Te recuerdo, Amanda, la
calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna. Nuestra invitada es argentina, pero ha enseñado durante mucho tiempo en la Casa Grande, en Venezuela, en Brasil. Como antropóloga sabe que el poder perfila buena parte de los comportamientos sociales, aunque lo enmascare con palabras que disipan la verdad. Como feminista, sabe que las relaciones entre hombres y mujeres están atravesadas de poder y que la violencia machista no es una cuestión sexual, sino una cuestión de poder. Como estudiosa de la música, sabe con el Alejo Carpentier de Los Pasos Perdidos que en los orígenes de la música están los pueblos indígenas y también los esclavos negros llevados a trabajar a las plantaciones, y que todos juntos son también la posibilidad de un continente latinoamericano que se encuentra consigo mismo. Habla de femigenocidio para referir el asesinato de mujeres, que no por silencioso es menos bárbaro, y considera que la violencia de género es contagiosa y convoca como un virus a otros violentos y también trae la tragedia. Y en estos tiempos saturados audiovisualmente las cosas regresan como tragedia y no como espectáculo. En fin, que tenemos con nosotros una de las feministas más importantes de América Latina, Rita Segato. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias por la invitación. Rita, España está aún consternada por la sentencia de La Manada, donde 5 energúmenos violaron a una joven en un portal, ¿no? Y me estremece, creo que menos, o por lo menos tanto, ¿no?, el comportamiento de estos energúmenos que se parecen tanto a muchos de nosotros como un chat donde ellos contaban sus hazañas y nadie se escandalizaba. Sí, sí, sí. Bueno, esto es un tema amplio para ser tratado en toda su profundidad aquí. Lo que yo creo que la justicia nos traiciona siempre en España y en América Latina, a partir de un momento en que una ONG de Bilbao llamada Mugarik Gabe me pidió, y a otras feministas también, analizar 26 casos de violencia contra las mujeres y también la actuación de la justicia en España y en 3 países de América Latina: País Vasco, España, Guatemala, El Salvador y Colombia. Yo percibí que España es un país criollo, como nosotros, por la relación que existe entre la justicia y la sociedad, entre el Estado y la sociedad. Una sentencia como La Manada no podría haber sido dada en ningún país que no fuera criollo, donde el Estado no pertenece a la sociedad, donde la voz del Estado, que es la justicia, o sea, ¿quién habla la palabra del Estado? Son los jueces. Miran a lo que le pasa a la sociedad y eso se ve. La situación de las mujeres es un termómetro de la relación Estado-sociedad. Y acá en España es tan distante el Estado de la sociedad como en nuestro mundo en América Latina. Y eso se puede demostrar históricamente. Claro. Revela, entendiendo la situación de género y sobre todo entendiendo las sentencias pésimas, como la sentencia de La Manada, escandalosas, como fue la sentencia sobre La Manada, uno ve en qué lugar en la historia se encuentra el mundo español. Claro. En la obra de teatro La Jauría, que se hizo sobre la base de los textos y las declaraciones en el juicio, metieron los dramaturgos 2 cosas que me parecieron espectaculares, que eran como el coro griego. Uno era, mientras que los abogados defensores estaban apabullando a la víctima, desde fuera llegaba la voz de las mujeres diciendo: hermana, yo sí te creo. Sí, sí, sí. Y luego en otra escena, ese coro negativo que era el chat, donde estos tipos contaban sus hazañas en grupo, claro, y todos las jaleaban. Sí, ahí está. Todo eso es obvio, pero no toca al Estado. El Estado, con su voz, que es el derecho, y cómo se opera el derecho, se mantiene distante de las verdades de la sociedad. Y esa es una característica de una sociedad colonial. Que a España le correspondería totalmente también la misma condición. Un país que se colonizó a sí mismo. ¿Por qué? Es fácil darse cuenta, ¿no? Cuando descubrí eso ese año, muy inspirada también ¿Y por qué España se colonizó a sí mismo? Porque fíjate vos que la historia de la conquista y la colonización es continua. Toca el sur de la península en 1492 y continúa por el otro lado.
es la misma historia, sin solución de continuidad. Y que regresa haciendo la misma lógica. El Papa ha hecho recientes declaraciones diciendo que cuidado, porque el feminismo puede terminar siendo en un machismo con pollera. Sí, yo esa frase, a veces pienso que quién sabe el Papa me lea, ¿no? Porque la he dicho mucho en muchas entrevistas. Un policía de El Salvador, un país violentísimo, ¿no? Yo hice un trabajo muy largo el año pasado en El Salvador, un diagnóstico de la Policía Nacional Civil. Y en un momento un policía fue corriendo atrás de mí, un policía casado con una mujer policía que había conseguido una carrera importante dentro de la fuerza, de la policía. Me corre y me dice, profesora, dice, por favor, profesora, que la mujer del mañana no sea el hombre que estamos dejando atrás. Verdad, yo creo en esto, creo que es verdad. O sea, que hay mujeres patriarcales. O sea, Margaret Thatcher era una mujer y no existió primer ministro británico peor en la historia de la política. Pero no era feminista. No, te estoy explicando. No existió primer ministro británico, hombre, peor que Margaret Thatcher para las mujeres. ¿Por qué? Porque en ese momento entra en colapso el mercado de trabajo en Inglaterra, en las islas. ¿Qué hace Margaret Thatcher para sacar a las mujeres del mercado de trabajo, para que no entren a competir con los hombres y aliviar la presión sobre la demanda por trabajo, el paro, como llaman aquí? Cerró todas las creches públicas y mandó a todas las mujeres a su casa. No lo hizo un hombre, lo hizo una mujer. Entonces, no basta ser mujer. Es necesario pensar como mujer y tener también una visión de los intereses de las mujeres. Ni todas las mujeres lo tienen, eso es una realidad. Aquí en España la derecha insiste en que hay una ideología de género, ¿no?, que les lleva a hacer y expresar la barbaridad de que machismo y feminismo son contrarios. No. Lo que pasa con la ideología de género es que es una agenda plantada. El feminismo, con sus mujeres en las calles, en el momento en que hemos llegado ahora, tiene casi 70 años de construcción mancomunada, reflexión, debate, divergencias, en fin, de una gran construcción de un pensamiento con sus variables, ¿no? Con sus disidencias, como dije, internas, pero es mucho tiempo, el tiempo en que vinimos llenando los estantes de las bibliotecas, los estantes de las librerías. Si uno ve una librería virtual o física, uno va a ver que el estante sobre la cuestión de la mujer y el feminismo es de las más grandes. O sea, entonces mucho trabajo a lo largo de casi 7 décadas. Y de repente, de un día para otro, en menos de una década, en 5 años yo diría, aparece el grito de con mis hijos no te metas, la ideología de género, que es una categoría teórica, es una categoría analítica de un pensamiento sofisticado que pasa a entender que la definición de lo que es un hombre y una mujer varía en diferentes civilizaciones y culturas, que no empieza a corregir el determinismo biológico sobre la concepción de lo que es femenino y masculino. O sea, grandes conquistas de un pensamiento sofisticadísimo y difícil de leer. De repente, en menos de una década, yo diría que en 5 años, aparece una reacción violentísima, pero su corta edad en las calles nos muestra que es una agenda, que es una contraofensiva, que es una reacción fundamentalista. Entonces nos han enseñado toda la vida a mirar al Medio Oriente con horror. ¡Oh, estos árabes, estos que les ponen túnicas a sus mujeres! Nos enseñaron, y ahí es que van a encontrar su límite. Nos han enseñado durante mucho tiempo que tenemos que mirar al mundo árabe con horror y desprecio porque son fundamentalistas. Y de repente se dieron cuenta de que la herramienta fundamentalista les sirve al poder también está en aquí. Occidente también, Claro. y han construido muy rápidamente, lo han llevado a la calle rápidamente. Ahora la gestación fue más lenta,
un fundamentalismo cristiano. Y como vimos en el Medio Oriente, fundamentalismo y guerra van de la mano. Quería Cuidado, preguntarte, cuidado, nosotros por acá. claro, quería preguntarte, Rita, en ese sentido, si en algún momento, sobre todo el cristianismo a partir del Concilio Vaticano II, ¿no?, que va a tener como uno de sus efectos la teología de la liberación. En cambio, uno tiene la sensación de que desde las religiones hoy no parece que haya un espacio optimista para las mujeres. Eso es hay que pensarlo mejor, porque las que están hablando de forma más fuerte, más alta, las que tienen un proyecto. Hoy mismo estaba en el aeropuerto y vi llegar una comitiva católica con botas de militar. Hay un grupo de católicos que son de ultraderecha que usan, el zapato que usan es una bota militar. Quedé espantada de ver aquel figurín, digamos, de aquel espantoso... Tranquilizan más las sandalias de Jesucristo. Muchísimo más. Hay una orden, o una parte de una orden, que tienen como una cruz enorme dibujada aquí, y le miré los pies, que es un lugar donde uno se informa de varias cosas, y usan una bota bien lustrosa, me causó espanto y temor. No, yo creo así, que lo que está pasando es que los cristianismos, todos los monoteísmos, eso ha pasado en el mundo islámico, ha pasado con el Estado de Israel, con el judaísmo, y a nosotros nos interesan los cristianismos porque son las mayorías, los dos cristianismos, tanto en España como en América Latina. Lo que pasa es que ambos cristianismos se han partido en dos. En un sector que da continuidad al pensamiento ecuménico, a un pensamiento, digamos, cuya meta es un mayor bienestar para más gentes, y están entre protestantes y católicos, están los sectores críticos, los sectores populares, los sectores benévolos para con los pueblos y los sectores fundamentalistas que están del lado del capital, que están del lado de la acumulación, que están del lado de la concentración, que están del lado de la rapiña y que están del lado de la expropiación de lo que la gente tiene. Entonces, la guerra, yo creo, no me gusta la palabra guerra, les gusta a ellos, pero no a nosotros, ni a nosotros. El gran debate, la gran conflicto de intereses y de perspectivas y de espiritualidades se van a dar ahora dentro del campo religioso, entre cristianismos, evangélicos y católicos. Esa es mi visión de futuro. Y Rita, ¿cuánto hay de biología y cuánto hay de cultura en el machismo? El machismo, hay un debate ahí, te voy a decir mi modelo de comprensión, ¿no? El machismo, o sea, el patriarcado, que es la manera de llamarlo. Inclusive, una de las cosas centrales que toda feminista debe comprender es que nuestra lucha no es contra los hombres, es contra un orden político, que es el orden patriarcal. Y ese orden político es el orden que le llamo en mi libro Las estructuras elementales de la violencia, de la prehistoria patriarcal de la humanidad, que comienza en el pasaje de la especiación, donde el orden de la superioridad muscular y de agresividad del macho primate, primata se dice en español, ¿no? Primate. Primate, se transforma en el macho político, en el macho del orden patriarcal, ¿no? Y que dura hasta el presente. Es una larguísima prehistoria. A nosotros nos parece un tiempo muy largo, pero sin embargo es solamente una prehistoria. Y solamente si nosotros logramos atravesar y dar vuelta a la página de esa prehistoria patriarcal de la humanidad, solamente así la historia se reorienta en una dirección más benevolente para más gente. ¿Y en ese sentido está cambiando el comportamiento de las mujeres? Algunas, muchas, las niñas. Es impresionante en las marchas ver a las jovencitas, ver cómo pueden... Impresionante, ¿no? Cómo saben contestar, cómo saben lo que están haciendo. O sea, cómo se han politizado, pero es una politización distinta, nueva. Es una nueva era de la política la que inauguramos las mujeres. Es muy... Y nadie porque quiso, es que surgió de repente, explotó así y se fue a las calles. Es una ebullición, pero tiene una cultura diferente, una politicidad diferente, la manera de estar en la política de las mujeres. Comparar las marchas, ¿no? Las marchas de mujeres no se parecen a las marchas de los sindicatos, ni de los partidos. Son distintas en muchas cosas.
que habría que entender mejor, que yo estoy en eso y con otras muchas intentando entender qué está cambiando. Y eso que está cambiando, que es lo que llamo esa página de la historia que se está dando vuelta, es lo que ha suscitado la tremenda reacción fundamentalista, porque estamos tocando algún centro neurálgico de la reproducción del poder. Claro, tú insistes mucho además que en la socialización de los hombres hay una necesidad de demostrar, ¿no?, ese poderío. Totalmente. Un hombre no es un hombre si no hace un espectáculo de su masculinidad, que es lo que la manada hizo, porque eran varios. Un violador no es un desviante, no es un loco, no es alguien, no es un psicópata. Hay pocos psicópatas en realidad, realmente psicópatas, esa estructura de personalidad realmente desviante. Las violaciones son hechas por hombres normales y hay varias formas de violar también, ¿no? Entonces, la manada es característico, es el modelo, es casi un paradigma, como también es un paradigma la manera en que la justicia juzgó. Ese paradigma que se dio en España, pero se replica en un montón de otros lugares, pero aquí se da de una forma paradigmática, tanto la visión del Estado con su lenguaje, que es la justicia, como la práctica de este grupo de jóvenes, como espectáculos ante ellos mismos, porque acceder a la masculinidad, volverse hombre, es dar un examen. Y ese examen se da mediante una víctima sacrificial, que en algunos casos más raros es un crimen de violación como este. Pero en realidad se da con una víctima sacrificial todo el tiempo, todos los días, es la atmósfera que respiramos. Claro, ahí aparece la prostitución, ahí todo, aparece... la mirada. Claro. La mirada, el juicio moral, la desconfianza. La desconfianza que pesa sobre toda mujer solamente por llevar un cuerpo de mujer. Eso es el aire que respiramos. Si eso no se transforma, no habrá cárcel en este mundo tampoco que conseguirá abolir lo que está allá en la punta del iceberg, que es el crimen, lo que puede ser tipificado como crimen. Rita, hay algo que no termino de entender del todo, y es por qué hay mujeres machistas. Y no solamente en su comportamiento, sino que incluso en la política, la extrema derecha está presentando a mujeres que se jactan de ser machistas. No solamente la extrema derecha. Hay mujeres machistas y racistas. Lo digo discursivamente, en la extrema derecha. En la izquierda las hay, igual que hay muchos hombres que lo son, también que lo somos. Bueno, no voy a entrar en ese tema, pero hay mujeres machistas en todas partes. Todas, además, podemos serlo, porque todos los seres humanos, cuando son socializados, cuando entran en sociedad, aprenden a ver el mundo con el ojo patriarcal. O sea, no hacerlo depende de un trabajo y depende primero de darse cuenta cuánto ese ojo patriarcal nos perjudica a las mujeres y perjudica al mundo también, porque es bélico. Después hacer el larguísimo trabajo que no se puede hacer por decreto. Yo no puedo firmar un documento que diga a partir de hoy no miraré al mundo con un ojo patriarcal, porque nada se cambia por decreto. La vida se cambia de otra forma. Entonces, ese largo proceso de darse cuenta de que es un chip implantado, o sea, que lo debemos desimplantar, desactivarlo es complejo y largo, pero esto de estar advertidas, a algunas mujeres no les conviene, porque creen que podrán ascender a posiciones más fácilmente permaneciendo de esa forma y de ese lado, del lado del patriarca. Y otras porque simplemente no han percibido que llegará un momento en que la guillotina va a caer y las va a perjudicar. ¿Qué te ha parecido Roma, la película de Cuarón? Es que no la vi todavía, me la han contado escena por escena. Pero me parece, es que no tuve tiempo, pero me la han contado escena por escena. Ni en el avión siquiera, ni en el avión. No está en el avión. Ah, no está, ¿eh? No. Ya que Netflix... Qué cosa rara, no está en el avión. Raro, ¿verdad? pero la vas Si a no, ver ya ahora lo hubiera seguro, visto, la pues. vas a ver. Oye, para despedirnos, nos hemos comido Sí, desgraciadamente el tiempo. Que el tema es central, el tema de la empleada, central. del empleo doméstico, de la empleada doméstica es central. Quiero verlo personalmente cómo la trata. Yo tengo un texto antiguo sobre ese tema justamente, sobre la nodriza negra y cómo no la nodriza, que ahora es un tema que está llegando a Europa también, ahora o hace tiempo. O sea, porque lo publicaron ahora en París, o sea, lo tradujeron al francés porque el bebé cuya madre que lo cría y que lo toca en la ausencia de su madre, que le cambia los pañales, es una madre africana, es un bebé africano también, porque claro. aprende
la piel, la corporalidad, el olor y la afectividad de esa otra civilización que tiene mucho a enseñar al mundo. Ese trasvase global de corazón. Exacto. ¿No? Esas mujeres que dejan a sus hijos para venir a cuidar a los hijos. Exacto. De las familias. Eso es una madre. De clase media. No lo vemos, pero es madre, porque el contacto, el proceso edípico implica una fusión de cuerpos. Te decía lo de Roma porque discusiones que he podido tener, ¿no?, con compañeras mexicanas además, en qué medida realmente la solidaridad de género no se pone a disposición de la no solidaridad de clase. Entonces, esa gente, mujeres, ¿no?, de clase media, que tienen un punto de solidaridad, de encuentro, de empatía con la mujer, ¿no?, que sufre ante situaciones ingratas, pero que en el fondo no dejan de ser de clases diferentes, y si esa solidaridad de mujeres puede vencer a la Ahí está, a la competencia una de las de clase. oportunidades del feminismo, que ciertamente en muchos lugares ya se está dando, es justamente llevarlo a ese nivel, al nivel de percibir primero una solidaridad entre mujeres, debe llevar a necesariamente a una política antirracial y igualadora en todos los campos. No solo, porque el patriarcado es la fundación de todas las otras desigualdades y expropiaciones. Entonces la corrección de la desigualdad patriarcal debe llevar a la corrección y llevará sin duda a la corrección de las otras desigualdades. No es que eso nos lleva, también está en auge, es un feminismo que se llama liberal, pero que en el fondo es un feminismo neoliberal. Neoliberal. Que está reclamando un espacio de igualdad en el ámbito laboral, pero que desprecia, incluso necesita a esa mujer inmigrante, racializada, que cobre 8 euros la hora por cuidar a sus hijos y limpiar en la casa. Y por tanto, no sé si ahí no se disipa esa supuesta empatía que se iba a construir con la cercanía de las mujeres entre sí, desde esa perspectiva de sujetos dominados por el patriarcado. Sin duda, sin duda. Lo que pasa es que si no, esa mujer no tendría empleo también. El problema no es tan simple. Si vos no empleas, si no amplías todo el empleo, no solo el del servicio doméstico, pero todo, porque en el fondo todo empleo es una expropiación. Retira una cruel plusvalía, ¿no? Todo salario, ¿no?, es alienante y ladrón, no solamente el doméstico. Claro. Entonces, si no hay trabajo, también es un problema. Ahí tiene que ser pensado en su gran complejidad. Oye, nos tenemos que ir, pero no quiero dejar de preguntarte dos cosas rápidas. Una es el concepto de femigenocidio. Bueno, el concepto de femigenocidio es porque, digamos, todos los crímenes letales o de intención letal contra las mujeres al final se impuso el término feminicidio, que está entrando en las leyes. Pero hay algunos que son genéricos, de verdad. No hay ningún tipo de relación entre agresor y víctima. Son más bien de guerra. Es que yo trabajo sobre todo con crímenes contra las mujeres en situaciones bélicas, de las guerras difusas que se extienden por América Latina, en el Triángulo Norte, en América Central, en México, en Colombia, y hacia el sur están cundiendo también. Entonces, en ese contexto neobélico, digamos decir así, hay crímenes sistemáticos contra las mujeres. El caso de Guatemala es realmente muy representativo. O sea, la guerra se hace en el cuerpo de las mujeres. Y yo creo que ahí se podría inclusive llevar el crimen contra las mujeres a un nivel de crimen contra la humanidad sistemático, porque sería imposible llevar todos los feminicidios, por ejemplo, a un tribunal de derechos humanos, un tribunal máximo de los tribunales contra la humanidad, o de lesa humanidad o de genocidio. Porque sería imposible, porque para cada una de esas víctimas hay un agresor. Un agresor podrá tener por lo menos 1, 2, como mucho 3 víctimas. Ahora, hay crímenes sistemáticos de pandillas, de maras o de represión que van a agredir a la mujer de una forma sistemática y genérica. No hay interpersonalidad. Entonces, a eso les llamo, no hay intención vincular, no hay vincularidad ninguna interpersonal entre los agresores y su víctima. Además, la proporción entre el agresor y la víctima es distinta, porque un grupo de agresores van a victimizar
con un mandante o 2 mandantes van a victimizar a muchas mujeres. Claro. En ese caso le llamo femigenocidio. Es un enemigo que además te regala algo. Es un cuando no- genocidio de mujeres. Claro. Richa, nos vamos. Tú eres optimista con lo Sí. que están haciendo las mujeres en Argentina, que hemos Sí. visto, pero al mismo tiempo te entristece ver el cambio de signo político Es la medida. en América la Latina. reacción fundamentalista es la medida de lo que hemos avanzado y de que estamos tocando puntos neurálgicos de la reproducción de todos los poderes. ¿Crees que la victoria de Bolsonaro tiene también que ver con este auge de la reclamación de las mujeres de derechos? No es una... No, momento. No puede haber Entonces más. te entendí mal. No. La reacción de los hombres, o sea, los feminicidios, la violencia contra las mujeres, no es una reacción al avance que hemos tenido las mujeres, que es un avance que en realidad en lo económico no existe. Si vos vas a ver los estratos de salario, no se han movido. Las mujeres por el mismo trabajo reciben menos que los hombres y mundialmente son más pobres que los hombres, las mujeres. O sea, no hubo una salida de ese lugar, no hubo un igualamiento económico entre hombres y mujeres. No lo hubo en macroeconomía. Entonces, esa mayor agresividad de los hombres no es una reacción al avance de las mujeres, sino es una reacción a la precarización de su condición masculina por la precarización económica que todos los hombres están sufriendo en un mundo de dueños. Solo hay muy poquitos dueños. Son muy pocos dueños de la vida y de la muerte. El resto de los hombres, digamos, son castigados por el proceso económico de manera en que no pueden ejercer su virilidad y su capacidad de protección y, digamos, acceso a las mujeres como tenían antes. Entonces eso se sustituye. El hombre está inseguro, la masculinidad está insegura, pero no por las mujeres, sino por las condiciones de vida precarias. ¿No crees la que intemperie- no. que la Ahora, mayor exigencia de derechos de las mujeres a los hombres acostumbrados a un modelo de ordena y mando? ¿No crees que eso funcione? En la relación interpersonal entre un hombre y una mujer, cónyuges, que la mujer gane más, ahí sí, que la mujer tenga mejor situación en su profesión, ahí sí, en la interpersonalidad. Pero así que los hombres van a salir matando porque el feminismo los agrede, no. Eso no lo creo y no creo que se constata. Los hombres Sí salen se verifica en términos políticos, es decir, el discurso de la extrema derecha... El discurso de la extrema derecha es otra cosa. La reacción fundamentalista, el proyecto político de los dos cristianismos en sus sectores fundamentalistas, reaccionarios y aliados al capital, es una reacción, ahí sí, al movimiento de las mujeres en la calle. La política, pero no los feminicidios, no las agresiones masculinas. Son dos cosas distintas. La reacción fundamentalista es una reacción política al hecho de que el feminismo está tocando un punto neurálgico ahí. Está colocando un peligro en la reproducción del orden conocido. Ahora, que los hombres salgan, la manada no lo es. O sea, el salir a la calle a matar o a agredir o a violar mujeres no es una reacción al movimiento de las mujeres. Oye, ¿crees que esa mayor conciencia de las mujeres ¿Entiendes? permitirá un regreso de gobiernos de cambio en América Latina que sean de alguna manera atentos, ¿no?, a esa ausencia que, como bien dices, Es de la mujer la en estos clásica 15 dialéctica, años? ¿no?, de la historia, ¿no? Estamos viendo la dialéctica delante de nuestros ojos. La historia es como un gran dragón, un gran gigantesco animal que va para allá y va para acá y va dejando las cosas en su lugar en un camino siempre doloroso y en que no se puede pensar con una mirada cortoplacista. No, va yendo. Lo que importa con la historia es que se mantenga en movimiento, que no pare, es que sigamos andando. Yo creo que es un momento de más verdad. Muchas verdades ocultas, muchas han aflorado. Y con música. Con música mejor, ¿no? Si es buena música. Rita Segato, creo que te lo digo por mis alumnas, te leen, te ven como una referencia y hay algo que creo que es muy importante en tu tarea y es que no eres solamente una pensadora del feminismo, sino que eres una pensadora de la política y creo que eso sí. te hace mucho más grande. Muchísimas gracias por Bueno, acompañarnos yo que agradezco esta en este lugar de oportunidad. frontera, donde, Eso como bien mismo, sabes, sí. estamos redefiniendo lo que vaya a ocurrir. Muchas gracias. Ojalá. Muchas gracias por invitarme. Y a vosotros, desobedientes, qué suerte que os dejo después de esta maravillosa entrevista con Rita Segato, con El Tornillo, que es el broche perfecto a esta noche dedicada al feminismo y al poder. Hasta mañana, desobedientes, o hasta la semana que viene. Chao.
Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista en la frontera. Hoy vamos a hablar de las mujeres empoderadas. Según la ciencia política, el empoderamiento es el proceso por el cual un colectivo que no tiene poder adquiere las herramientas y toma las medidas para conseguirlo. La palabra empoderamiento es usada en muchos ámbitos, pero ha sido utilizada fundamentalmente por el feminismo. Y entendemos empoderamiento como ese proceso por el cual las mujeres vamos adquiriendo las herramientas y tomando las medidas para conseguir el poder que el sistema heteropatriarcal nos arrebata. Y así desde el feminismo también hablamos de mujeres empoderadas, las mujeres que han vivido el proceso de conseguir las herramientas y tomar las decisiones para acceder a los espacios de poder y salir de los espacios de dominación que el sistema heteropatriarcal nos impone. Pero la palabra mujeres empoderadas está empezando a ser usada de una manera un poquito... Vamos, que el sistema capitalista y heteropatriarcal está tratando de arrebatarnos esa palabra, esa idea, ese concepto, y nos vende un modelo de mujeres empoderadas que no tiene nada que ver con la lucha colectiva. A ver, yo soy una mujer y todo lo que he conseguido lo he conseguido porque me lo he trabajado y me lo he peleado. A mí nadie me ha regalado nada, a mí nadie me ha dado nunca ventaja por ser una mujer. Yo no caigo en el victimismo, yo nunca me he aprovechado del hecho de ser una mujer. Yo no veo mujeres y hombres, veo personas. Yo he conseguido en esta vida todo lo que me he propuesto con mi trabajo. Yo nunca he vivido la desigualdad. El feminismo no me representa. Yo no quiero que el feminismo me diga lo que tengo que hacer. No quiero peleas entre mujeres y hombres. Quiero igualdad. ¿Qué más da si son un hombre o una mujer? Todo lo que he conseguido lo he conseguido como persona, no como mujer. Yo prefiero trabajar con hombres que con mujeres, porque las mujeres somos más malas. Yo me siento cómoda entre los hombres. Me tratan como si fuera uno de ellos. Todas esas afirmaciones y muchas otras, pues está muy bien. Si te valen a ti, Cari, pues encantada. Pero esas mujeres que reivindican su éxito profesional o personal, o su felicidad, o lo bien que les sienta el pilates o el mindfulness, o el privilegio de clase y de raza, por ejemplo, están olvidando un pequeño detalle, el contexto. Están olvidando que vivimos en un sistema heteropatriarcal que nos pone a todas las mujeres en una posición de dominación, que nos quita derechos y da privilegios a los hombres, y que igual algunas, gracias a sus privilegios de clase, de raza, de acceso a las capacidades, de diversidad funcional, de cis heterosexuales, o vete tú a saber de qué, pues consiguen individualmente alcanzar espacios de poder. Pues mira tú qué bien, si nos alegramos por ti, Cari, pero lo que no puedes hacer es aprovechar tu experiencia individual para negar la experiencia colectiva de la desigualdad. Y por eso el empoderamiento es necesariamente un proceso colectivo, porque es una lectura del contexto sistémico que nos pone a las mujeres en posición de desigualdad, por mucho que haya excepciones que consiguen a través de sus privilegios alcanzar espacios de poder o de visibilidad o de menos opresión, y además nos hace creer que esto es el estado natural de las cosas, que las demás no somos poderosas, ni ricas, ni exitosas, ni felices, ni fantásticas como tú, porque somos imbéciles. Pues no, Cari, es por el sistema. Y que no se os olvide, mujeres empoderadas, que despreciáis el feminismo, que podéis estudiar, votar, conducir, divorciaros, abortar, follar con quien os dé la gana y no parir todos los hijos que Dios os mande, y ser un poquito más libres de lo que fueron vuestras antepasadas, porque entre nuestras antepasadas y vosotras hubo mujeres que se partieron la cara para que fuerais libres hasta para no ser feministas. Así que mujeres empoderadas, no hace falta que nos deis las gracias, pero nos las debéis, se las debéis a ellas. Hoy os dejamos con una frase de Assata Shakur. Nadie en el mundo, nadie en la historia ha conseguido nunca su libertad apelando al sentido moral de sus opresores. Hasta la próxima vez que nos dejen salir.